el tema que vamos a abordar ahora a continuación con la situación en la Franja de Gaza. Para ello tenemos como invitado al analista político internacional Nicolás Atbat, que también fue entrenador profesional de fútbol de la selección de Palestina, María Luisa. Es palestino, es ingeniero también, pero además es un destacado analista internacional que ha participado en canales de televisión como Rusia Today, Al Mayadin, Hispan TV, Telesur, y hoy tenemos el honor de tenerlo aquí en Resumen Semanal de Noticias. Bienvenido, Nicola. Gusto saludarte, Jocelyn, y gusto saludarte también, María Luisa, ¿no? Un agrado estar con ustedes hoy. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, vamos a romper el hielo. Vamos a ponerlo, sitúanos más o menos desde su punto de vista, qué es lo que esperamos con este desastre, estos asesinatos mansalvos que se están dando en Palestina. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenos más o menos por dónde debemos enfilar nuestros pensamientos con relación a esta situación que se está viviendo tan terrible ahora mismo en el mundo. Bueno, mira, no es fácil de entender para el común y corriente los ciudadanos que está siendo bombardeado con una serie de informaciones que desinforman más que informar, ¿no? Es muy difícil poderlo entender, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Por un lado está la situación interna del Estado infanticida y por otro lado está una problemática geopolítica mundial con Estados Unidos a la cabeza y por otro lado el frente de la resistencia en Medio Oriente. Todo eso confluye en una situación bastante explosiva como ya lo vemos ahora. Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Estado infanticida, él está sometido a un juicio por robo, por soborno, por cohecho, por apropiación indebida, por una serie de situaciones que lo llevaron a los tribunales. Él quiso cambiar la ley para que los tribunales no lo pudieran juzgar y tiene a todo el pueblo sionista en las calles pidiendo su renuncia. Pretendió, por un lado, él desviar la atención de esa problemática interna, tratando de provocar lo que acabamos de ver, esta guerra, pero que viene hace mucho tiempo, varios meses, donde el Estado infanticida venía asesinando 2, 3, 4 palestinos para provocar en ellos una reacción, y esa reacción llevarlo justamente a esta guerra, y con esta guerra él podía zafar de la situación grave en la que él se encontraba. Lo que no pensó jamás es que la resistencia palestina, ya cansada de los asesinatos diarios, cansada de la ignominia de la mal llamada comunidad internacional que no intervenía, que hacía de ciego, sordo y mudo, que simplemente ignoraba, miraba para otro lado los crímenes diarios que cometía el Estado criminal, entonces decidieron tomarse la justicia ellos, impedir que el Estado infanticida siguiera asesinando de la manera que lo está haciendo. Entonces, hacen una operación de carácter militar donde dejan prácticamente en ridículo al ejército y más aún, hay varias situaciones que no se dicen o han sido presentadas de una manera bastante sui generis. Primero, no dicen que los palestinos dejaron ciego al Estado sionista en la medida que todos los sistemas electrónicos de espionaje que tenían en la frontera fueron desarticulados inteligentemente por la resistencia. Luego ingresaron y pillan desprevenido a un ejército
que estaba festejando el día que ellos le llaman el Yom Kippur. Pero también hay otra mentira que el Estado sionista ha diseminado, que los palestinos habrían llegado a una fiesta de jóvenes y que habrían asesinado una enorme cantidad de jóvenes que los habían llevado incluso también de rehenes. Nadie con dos dedos de frente y en su sano juicio va a creer que en una frontera de guerra van a ir a hacer un festival de la canción. O sea, esto es realmente absurdo. Lo que ocurre es que ahí había un regimiento en el cual en la noche se estaba festejando el hecho que había terminado su servicio militar. Vale decir, era la fiesta final, pero eran militares los que estaban ahí. Eran gente que había sido entrenada durante un año, que son combatientes y que los pillaron desprevenidos. Hay un dicho militar que dice, guerra avisar mata soldados. Entonces, los pillaron desprevenidos y bueno, llevaron prisioneros de guerra, que es muy distinto hablar de rehenes, prisioneros de guerra, para el cual canjearlo por los prisioneros políticos palestinos, que son más de 6.000, que se encuentran injustamente detenidos en forma escandalosa, miles de ellos sin siquiera tener un cargo en contra. Entonces, ni los organismos internacionales, ni la Corte Penal Internacional, ni las Naciones Unidas, ni los organismos de derechos humanos habían conseguido que el Estado infanticida liberara a los presos políticos injustamente encarcelados. Ante eso, la resistencia no le queda otra cosa que tomar prisioneros de guerra y canjearlo por los secuestrados palestinos que se encuentran en las cárceles del Estado criminal. Entonces, con esto voy desmistificando un poco el tremendo poder de desinformación que ellos tienen. Ahora, la especialidad del ejército infanticida es ser muy valiente contra los niños y las mujeres y arrancar cuando aparece la resistencia. Y cuando son derrotados militarmente, entonces la emprenden bombardeando en forma inmoral, indecente a la población civil, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento en Gaza. Esa es una parte, la parte interna. En la parte externa, Estados Unidos está implementando un plan para crear una ruta comercial alternativa a la nueva ruta de la seda china y quería hacerla fracasar. Esta nueva ruta de la seda, pero hecha desde el punto de vista norteamericano, que se llama el IMEC, que partiría de la India, pasa por Medio Oriente y llega a Europa. Necesita Estados Unidos, como ve lugar, recuperar su influencia y su dominio en el Medio Oriente, que lo ha perdido porque lo sacaron de Asia Central los talibanes, lo sacaron de Irak, la resistencia iraquí, que todos los está golpeando hoy día también, lo están sacando de Siria y prácticamente lo que les va quedando son algunos estados reaccionarios y por otro lado el portaaviones militares de la OTAN en Medio Oriente, que se llama Estado sionista infanticida. De manera que aquí confluye una serie de intereses del imperialismo y el sionismo en contra del pueblo palestino, de los pueblos árabes y también en contra del pueblo judío. Porque los judíos están siendo utilizados para una empresa imperialista y en ningún caso como una situación de autodefensa, que es lo que ellos presentan. En la actualidad, la resistencia palestina demostró que estaba bien preparada y estaban esperando una invasión terrestre. Esta invasión terrestre, ya hubo un conato en
en el sur de la franja, en Han Yunis, que trataron de ingresar. La resistencia los emboscó y destruyó 2 tanques, 3 vehículos militares, 2 máquinas topadoras para despejar los caminos de los escombros de los bombardeos. Fueron destruidos por la resistencia palestina y le provocaron varias bajas al Estado criminal. Entonces, ahora en este momento, ellos se están centrando en bombardear a la población civil y, por otro lado, tratar con los reaccionarios árabes, incluyendo a la autoridad palestina, que vergonzosamente se ha prestado para este juego, porque ellos, teniendo miles de policías armados que reprimen muy bien a la población palestina, los colonos armados sionistas han entrado a Cisjordania, a las partes que vive la población palestina, y hasta el momento han matado a cerca de 100 civiles palestinos en unos verdaderos pogromos, y sin embargo la famosa autoridad palestina y su policía se hacen los ciegos sordomudos y no defienden a la población. Entonces esto queda claro que es un complot norteamericano sionista apoyado por la OTAN y sus perritos falderos, que son el Reino Unido, Francia y España, en una aventura inmoral de tratar de aniquilar a la población palestina, sacarla de Gaza, distribuirla en los diferentes países de alrededor y reemplazarlo por colonos del Estado criminal, y además por la autoridad palestina, que serviría para administrar la ocupación igual como lo hace en Cisjordania. Pero estos planes, por la resistencia, les están fracasando, al menos hasta el momento. Nicola, te queríamos preguntar, ya nos aclaraste cuál era la situación allí en esa famosa fiesta que han querido hacer ver como que era una fiesta, un festival de la canción, donde estaban allí jóvenes, inocentes, bueno, que evidentemente nadie se cree el cuento de que son jóvenes que estaban allí solamente en una fiesta hecha, como tú bien lo mencionaste, en la frontera, en un sitio prácticamente militarizado. Pero quisiéramos que tú les explicaras a nuestros seguidores y seguidoras qué son los kibutz, porque a través de los medios de comunicación se está también dando una imagen de los kibutz como que son unos pobres campesinos que están allí o que estaban allí en este sitio, en esta especie de cooperativa que tienen el nombre hebreo de kibutz. Explícanos, Nicola, qué significa esto y quiénes son los que viven allí. Bueno, mira, es bien interesante la pregunta tuya, Jocelyn. Mira, me voy a traspolar hacia América Latina y América del Norte. Cuando los europeos comienzan a colonizar el norte de América, porque no pertenecen allí, porque se instalaron allí por medio del genocidio de los pueblos del norte de América, donde ellos extinguieron a los Cherokee, a los Apaches, los Comanches, los Sioux, que esos son los verdaderos habitantes del norte de América, no los Bush, los Clinton, los descerebrados Trump y toda aquella manga de criminales desenfrenados que han venido a Europa a robar y asesinar en el norte de América. Esos tipos, ¿cómo hicieron la colonización, Jocelyn? Llegaban los colonos al norte de América, creaban un fuerte militar, venían otros colonos, trabajaban la tierra alrededor, junto con los militares, y después iban avanzando un poco más adelante, instalaban otro fuerte militar, llegaban más colonos que venían de Europa,
y les iban regalando las tierras que no eran de ellos porque pertenecían a los habitantes del norte de América que ya nombré. Ese sistema es el que están aplicando en Palestina. Los famosos kibbutz no son otra cosa que avanzadas militares del sionismo. Los colonos que hay ahí están todos armados, todos deambulan en las calles con su ametralladora al hombro, son todos entrenados militarmente, por lo tanto ahí no hay civiles. Ojo con eso, ahí no hay civiles. Esa población es militarizada, altamente fascista, racista, discriminadora, supremacista, donde permanentemente están cometiendo crímenes con los campesinos palestinos para quitarles sus tierras. Allí no hay, si bien es cierto, se trabaja dentro en la tierra y todo lo que se hace ahí, pero tampoco es menos cierto que eso está enmarcado dentro del proceso de colonización, son avanzadas militares. Y ahí, como digo, no hay civiles inocentes ni blancas palomas, sino que son lo más reaccionario, tipo Ku Klux Klan, que habita ese sector. Son criminales en su forma de vivir y ser, asesinan a destajo, nunca han sido ninguno de ellos llevado a ningún juicio por el asesinato diario que hacen de campesinos palestinos. Entonces, eso no se puede presentar ni como cooperativa, porque en ese sentido, el control que tiene el sionismo de las transnacionales de la información ha sido muy eficaz en el sentido de confundir, distorsionar, ocultar o deformar las noticias o los verdaderos objetivos de ese Estado criminal, que no es otra cosa que una base militar norteamericana y de la OTAN inserta en el Medio Oriente, y estará inserta en el Medio Oriente mientras los países europeos y Norteamérica sigan ocupando el petróleo y el gas de esos países. Si ahí no hubiera petróleo, no hubiera gas, nunca hubiera existido ni el Estado de Israel, ni habría toda esta gama de problemas que nosotros tenemos. Es simplemente eso. Es un poco, Jocelyn, lo que pasa con Venezuela, ¿no? Que cuando dicen que a Trump, ¿verdad? Cuando hablaba de Venezuela, que era, ¿te acuerdas cuando él hablaba de los latinos y que quería construir un muro porque no quería que la basura latinoamericana llegara a Estados Unidos? Bueno, de repente le nace el amor por los venezolanos y una preocupación tremenda, coincidentemente con el descubrimiento en el Orinoco de uno de los yacimientos más grandes de petróleo del mundo que hacen palidecer a Arabia Saudita. Venezuela es lejos el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y es también el mayor interés que tiene Estados Unidos de echarle el guante a ese territorio. Acá existe exactamente lo mismo, pero tienen una base militar, un portaaviones de ese imperialismo que se llama Estado de Israel. Me gustaría, profesor, que usted enfocara el problema de la actualidad en estos momentos. Esta noche pasada se dijo que fue una de las noches más sangrientas que ha habido en Gaza, porque hubo demasiado muertos. Aparte de, claro, de ese ataque a ese hospital que fue denegado por Israel, diciendo que fue otra gente que lo hizo. Como siempre, ellos se deniegan, pero en este momento, este fin de semana, en cantidad, vimos una niña que fue la única sobreviviente de la casa, de todos los que murieron allí. Es una situación muy crítica, pero también queremos que usted enfoque el problema del conflicto regional, porque vemos a China, donde lleva creo que 6 portaaviones, barcos, en posición de guerra. Tenemos a Rusia, por otro lado, tenemos a Irán, que amenaza, tenemos a Siria, que ya está siendo bombardeada. ¿Qué podemos esperar? Se habla de Israel, que va a usar armas nucleares. También tenemos un militar norteamericano que renuncia porque se le están llevando armas de destrucción masiva al Medio Oriente. ¿Qué es lo que puede esperar la humanidad en estos momentos? Porque ya el conflicto no es Palestina,
e Israel. Ya la cosa está trascendiendo a otros niveles. Bueno, mira, tu pregunta es para una respuesta un poquito prolongada. Voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. Para nadie es un secreto que la Organización de Cooperación de Shanghái y el BRICS, unido a la Organización de Cooperación Euroasiática, y todos esos unidos, atados definitivamente al proyecto de la nueva ruta de la seda de China, que uniría China con Asia Central, Asia Occidental y Europa en un mercado gigantesco donde está el 70% del comercio del mundo y el 65% de la riqueza del mundo, donde Estados Unidos no está presente ni las águilas están presentes. De modo que Estados Unidos está desesperado por hacer fracasar a como dé lugar ese desarrollo comercial gigantesco que estaría liderado por China, Rusia y se sumó Irán. Por eso la alianza militar que tiene Estados Unidos con su base militar allí, que es Israel, y también el interés chino. ¿Por qué? Porque China se abastece del mejor petróleo a través de Irán, porque el petróleo ruso y el gas ruso, si bien es cierto el petróleo es en cantidades enormes, no es menos cierto que su calidad no es la misma que el petróleo que tienen los iraníes. Entonces, para unas cosas usan un petróleo, pero para otras usan otro petróleo. Y el interés norteamericano era privar del petróleo a China para ralentizar la economía y hacer fracasar estos planes donde Estados Unidos quedaba fuera del comercio mundial. Pero, ¿cuál es la implicancia mayor de esto? La implicancia mayor es que Estados Unidos durante muchos años ha venido emitiendo lo que se denominan los dólares peregrinos, que son dólares que no tienen ningún respaldo económico, pero que están debidamente emitidos, echan a funcionar la maquinita de hacer dólares, pero esos dólares los usan fuera de Estados Unidos, compran bienes tangibles en todas partes, pero que no tienen respaldo la moneda. O sea, han vivido gratis a costa del mundo y además su propia inflación la distribuyen en las economías de todo el mundo. Esa artimaña que le permitió al imperio grandes sumas siderales de medios que se han hecho con papeles, como digo, que no tiene ningún respaldo, eso está muriendo. Ya están volviendo esos dólares peregrinos a Estados Unidos, tienen un desastre gigantesco en el interior, 50 millones de pobres, los homeless viviendo, y seguramente tú que estás en Estados Unidos sabrás que hay mucha gente viviendo en las plazas públicas en carpas. Lo que antes, unas décadas atrás, no se había visto jamás eso en Estados Unidos. Pero sin embargo, eso ya se está viendo porque en Estados Unidos está produciéndose ese descalabro. Entonces, ¿cómo responde el imperialismo a esa situación? Provocando guerra. Por un lado, porque van a vender grandes cantidades de armas, van a retrasar los planes de la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS y la nueva ruta de la seda, pretendiendo de una vez por todas terminar con esa amenaza para la economía norteamericana. Eso lo va a confrontar necesariamente con China, los va a enfrentar con Rusia y salvo que medie en algún momento la intención de sacar de algunos gobiernos europeos, esto podría concluir en una nueva guerra mundial. Este es el mayor peligro que hay ahora. Pero las manos, la llave para desactivar esa guerra están los europeos. El problema es que la mayoría de los gobiernos europeos o son colocados por el sionismo o son colocados por las transnacionales que dominan el sionismo y que domina Estados Unidos. El sionismo domina 52.000 transnacionales y tiene empleados que los lleva a ser gobernantes. Por el caso Macron, por ejemplo, que era un ejecutivo de los bancos de Rothschild,
y lo pusieron como presidente títere ahí en Francia, como el caso de Zelensky, que lo colocó Gabriel Soros, George Soros, lo colocó en Ucrania, y sirven los intereses del imperio. Johnson, que lo colocaron en el Reino Unido. Entonces, ellos sacan y ponen presidente a destajo, pero los pueblos europeos se están dando cuenta de que sus gobernantes no gobiernan para sus países, sino que gobiernan para las transnacionales, para la OTAN y para los intereses de Israel. Eso podría cambiar en la medida que los pueblos despierten, y creo que está pasando eso en Europa, donde ha habido una enorme cantidad de manifestaciones, incluso se pide la salida de esos países de la OTAN. Esto, a grandes rasgos, Isabel, de una situación que es mucho más compleja y más amplia, pero no puedo resumirlo de otra manera, ¿me entiendes? No, está bien. Sí, sí, fíjate que apoyando tu comentario, Nicola, nosotros vimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Estados Unidos negó vetar el cese al fuego. Negó el cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria en Palestina. Entonces, es un apoyo incondicional al Estado sionista de Israel, y ellos lo que están haciendo es facilitar que se desarrolle una guerra a gran escala a nivel mundial, prácticamente, con esa negación que hicieron del cese al fuego durante el Consejo durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero es que son 7 resoluciones que ha sacado las Naciones Unidas, y esas resoluciones de la ONU apoyando a Palestina no son tomadas en cuenta. ¿A qué se debe esto, Nicola? Explícanos a la audiencia, y explícanos a todos y a todas los que estamos viendo este programa, ¿por qué las Naciones Unidas no ejerce su autoridad a nivel internacional y cesa el fuego en Palestina, y cesan los bombardeos, y les da el derecho al territorio? Porque son 7 resoluciones que no son tomadas en cuenta. Jocelyn, acá lo que hay que tener en cuenta y hay que tener claro, primero, que el Estado norteamericano no es un Estado independiente. Estados Unidos es una colonia de Israel. Allí quien manda en Estados Unidos es Israel. Toda la prensa, toda la radio, toda la televisión, todos los bancos, todo el capital financiero y todas las transnacionales pertenecen a capitales sionistas. Por lo tanto, ahí no hay ningún político que no dependa de Israel. De modo que lo que se hace ahí es simplemente lo que Israel ordena. Ahora, las Naciones Unidas están compuestas también por los europeos, y yo ya explicaba lo que pasaba con los europeos. Fíjate que 5 familias judías sionistas, 5, son dueñas de todo el capital financiero y bancario de Europa. Son dueñas de todo el capital financiero y bancario norteamericano y controlan 52.000 transnacionales. Por lo tanto, el imperialismo, para ser exacto y ser justos, no es solo imperialismo norteamericano, porque ahí estamos incluyendo al pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo inocente que no tiene idea de lo que hace su gobierno, no tiene idea ni saben por qué matan ni por qué mueren. El tema ahí es que hay que aprender a hablar del imperial sionismo, porque en realidad el imperialismo es el sionismo internacional, que controla, como decía Teodoro Herzl, el fundador del sionismo. Controlemos el dinero y controlaremos el mundo. Bueno, lo lograron. Entonces,
El tema ahora es, y la mayor preocupación es, Estados Unidos va a obedecer a un Estado donde hay la irracionalidad, ha llegado a niveles gigantescos, porque el Estado de Israel es un Estado segregacionista, es un Estado supremacista, racista, de una concepción ideológica como el sionismo, que el sionismo haría palidecer a Hitler, ¿no? Entonces, es una ideología mucho más reaccionaria que la propia nacional socialista, ¿no? Por eso es que hoy día se está hablando del nacional-sionismo. El nacional-sionismo es una ideología tétrica, terrorífica, absolutamente anti-especie humana, que es la que tiene desgraciadamente el poder de decidir qué gobierno entra en la guerra y qué gobierno no. Estados Unidos habría entrado hace mucho rato en la guerra y de hecho está combatiendo Estados Unidos, está derribando los misiles de la resistencia. Hay 5.000 soldados que ya desembarcaron en territorio del Estado criminal y los van a llevar a casa a ayudar a los israelíes. O sea, estamos hablando de un involucramiento de Estados Unidos en una guerra que es muy peligrosa, porque obviamente ni Rusia, ni China, ni Irán y otros países más van a permitir que Estados Unidos haga o termine por frustrar la nueva ruta de la seda o la Organización de Cooperación de Shanghái. No lo van a permitir. Entonces la confrontación va a ser, en la medida de la irracionalidad, podría ingresar en la guerra China, Rusia, Irán, y créeme que va a ser tremendamente desastrosa. Ahora, lo único que salva al Estado criminal en estos días es Estados Unidos, nada. Entonces, bueno, el panorama es gris, realmente es gris, porque tanta gente que está muriendo, tantos niños que están muriendo inocentemente, es algo que deprime a uno, aunque uno no quiera, porque cuando uno ve a esos niños que los sacan debajo de esos escombros, ¿verdad? Muertos y otros vivos, eso es terrible. Yo me imagino cómo estarán esas madres palestinas, cómo estarán esos padres palestinos cuando ven que, y bueno, ellos mismos están muriendo también. O sea, ¿cómo puede una nación convertir a otra en una nación miserable donde no tiene derecho a nada dentro de su tierra? Es algo como que yo no, en mi cabeza, en mi lógica humana no me cabe. Entonces, cuando tú expresas ese tipo de sentimiento, inmediatamente te ubican que tú estás con Hamas, que tú estás con el terrorismo, porque es la forma de cómo ellos manejan todo, las noticias, todas las informaciones. Entonces, algo que nos preocupa grandemente, bueno, por lo menos nosotros vemos algo que, una luz en el camino, y es que todos los pueblos están en la calle en contra de genocidio. Que eso, yo preguntaría a usted, ¿podría esta presión de pueblo contribuir en algo a parar con este genocidio? No. Los pueblos lo que están haciendo es visualizar una situación que la gente no ve. Eso están ayudando a hacer conciencia, pero el imperialismo, si necesita matar a la mitad de la población del mundo para tener sus intereses y seguir ganando plata y dinero a costa de las vidas de la gente. Mira, yo te voy a hacer dos preguntas, pero en constructiva. ¿Hay alguien sano que pueda pensar que en una ciudad, sobre todo como Gaza, la ciudad de mayor concentración de población del mundo, no hay civiles viviendo ahí? ¿Por qué el mundo mira pasivamente el bombardeo indiscriminado de la población civil? Ellos saben que los combatientes saben cómo enfrentar un bombardeo, todo eso. La población civil, han muerto 2.100 niños. 2.100 niños. ¿Te imaginas tú si este bombardeo hubiera ocurrido en París, en Londres? El escándalo, pero no. Son niños del tercer mundo. Son niños morenos, no son blancos. Entonces, esta situación
es parte del racismo criminal que el Estado de Israel, el Estado sionista infanticida, le ha metido a los europeos racistas y discriminadores y también a los norteamericanos esclavistas y que crearon el Ku Klux Klan. O sea, estamos viendo de que hay población que toda la vida ha vivido de esa manera. Los europeos jamás serían lo que son si no fuera por la miseria y la precarización que hicieron de la vida de los africanos y de los latinoamericanos. Se han robado toda África y se robaron toda América Latina y se la siguen robando. Estados Unidos no tenía el poder ni la economía que tiene si no fuera por la pobreza, el hambre y la miseria de los pueblos latinoamericanos. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que para ellos la vida no les interesa. Para ellos es nada. Ellos son capaces de ver una patera en medio del mar cargada con inmigrantes desesperados por el hambre, pasar por el lado y con el oleaje que produce el barco, hundirla. Esos crímenes se han denunciado ya varias veces en Europa. Hay cientos de miles de africanos que han muerto en el Mediterráneo. Y entonces, estamos hablando de una mentalidad europea. ¿Quiénes son los europeos? ¿Quiénes son? Los peores criminales que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Quién los invitó a invadir España? Invadió Venezuela. Invadieron Chile, invadieron todos los países de América Latina, asesinaron y cometieron el holocausto más grande de la historia. 150 millones de latinoamericanos fueron asesinados. ¿Quién habla del holocausto latinoamericano? ¿Quién habla de la inmoralidad francesa en África? Voy a colocar el ejemplo de Níger, que se acaba de liberar de la ocupación francesa. Níger, con su uranio, ilumina a toda Europa. El uranio de Níger lo sacan y pagan 0,8 dólares, o sea, no alcanza a $1 el kilo de uranio. Canadá vende el mismo uranio en $200 el kilo. Iluminan Europa con el uranio de Níger y Níger solamente tiene el 18% de su población tiene energía eléctrica. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede entender que solo el 12% de Níger tiene agua potable? Entonces, cuando nosotros vemos lo que pasa en África, un continente rico, pero que se vive en la más absoluta pobreza y que mantiene a los vagos y criminales y asesinos europeos que han vivido del despojo y del crimen de América Latina, de África, Medio Oriente y Asia. ¿El colonialismo qué es? ¿Han visto usted alguna vez que Venezuela haya tenido una colonia en África? ¿O que Argentina haya tenido una colonia en Medio Oriente? No. Han sido los europeos que han colonizado el resto de los continentes porque son el primer mundo a costa de los pueblos que los obligan a ser del tercer mundo. Entonces, la pregunta de si les interesa la vida, no les interesa la vida a nadie, nunca les interesó. Fueron capaces de ir a buscar seres humanos con la fuerza a otro continente por su color y someterlo a la esclavitud más brutal en ese estado del norte de América creado por delincuentes, asesinos y criminales que eran sacados de las cárceles de Europa y llevados a colonizar el norte de América. De eso estamos hablando, Marisabel, de eso estamos hablando, Jocelyn. Estamos hablando de criminales, enfermizos criminales. Bueno, no sé si tú tendrías algo más, Jocelina, pero el tiempo ha sido interesantísimo que Nicola estuviera con nosotros y lo vamos a seguir invitando que venga porque este proceso no se termina aquí, este lío sigue, se extiende y nosotros vemos tantos medios de comunicación diciendo que ya va a entrar la Tercera Guerra Mundial, que ya, bueno, entonces necesitamos seguir informando, difundiendo lo que está pasando
en Palestina, con Israel, que siempre la guerra, Estados Unidos te habla de que provoca la guerra, pero siempre la provoca fuera de su territorio y es una forma de mantenerse ileso, una forma de seguir con sus estructuras sin ningún problema. Bueno, nosotros estamos aquí, no nos gustaría la guerra anyway, pero es una forma también de destruir los demás países y ellos quedarse bien para hacer lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia se destruyó como país, ellos pudieron crear todo esto, las Naciones Unidas, el dólar pasó a ser el peso del mundo entero para todas las negociaciones y solamente eso significó el poder para Estados Unidos, para el imperio sionista, como usted lo acaba de decir. Entonces, todas esas cosas poco a poco fueron creando lo que es hoy este monstruo que le duele muy poco el pueblo, que le duele muy poco la vida de la gente. Bueno, yo de mi parte... Sí, bueno, para cerrar, lamentablemente tenemos que darle la información que el Ministerio de Salud de Palestina informó hoy, el lunes 23 de octubre, que la cifra de palestinos muertos durante 17 días de continuos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza ya asciende a 5.087 personas fallecidas, mientras hay 15.273 heridos. Entre la cifra de víctimas mortales hay 2.055 niños y 1.119 mujeres. Estos no son solo números, estos son personas, estos son víctimas y no como quieren hacerlo ver como daños colaterales. Son personas, son seres humanos que están siendo masacrados de manera indiscriminada en la Franja de Gaza. Bueno, esto ha sido resumen semanal de noticias. Los esperamos la próxima semana. Esperamos tener buenas noticias para la semana que viene. Sin embargo, esta semana ha sido una semana verdaderamente trágica en la Franja de Gaza. Nos solidarizamos con el pueblo palestino desde Información al Desnudo y agradecemos la presencia de Nicola Hadbat en este su programa. Gracias, Jocelyn. Gracias, María Isabel. Encantado cuando me invitan de participar con usted. Un programa muy interesante. Así que cuenten conmigo y por medio de ustedes dirigirme a sus telespectadores y decirles que hoy en día es una obligación de todo ser humano impedir la guerra, porque la guerra nuclear nos va a matar a todos. Gracias, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. 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 Recording stopped.